Hola, queridos estudiantes, bienvenidos a una nueva cápsula matemáticas. En esta ocasión seguiremos hablando del conceptos básicos de geometrías. En esta parte hablaremos de polígonos. Quien les habla, el profesor Kedwin Gullo Rosado, quien orientará esta temática a los grados sextos del Colegio Leonidas Acuña. Bienvenidos. Tenemos que saber el concepto de polígonos. El polígono es una figura plana que se encuentra formada por una línea poligonal. Recuerden que en clases anteriores hablamos de las líneas, que eran rectas, curvas y poligonales. En este caso tenemos una recta poligonal que se encuentra cerrada y por tanto forma un polígono. Todas las rectas, todos los lados del polígono son rectos, como se ve en la figura. Ahora, ¿cuáles son los elementos de un polígono? Primero, tenemos el lado, los que está dibujando el lápiz en la figura. Son cada uno de los segmentos que delimita la superficie del polígono. ¿Cuál es el segundo elemento? El vértice. Son cada uno de los puntos donde se unen los segmentos consecutivos, o sea, los lados. Entre estos segmentos se forman los ángulos, que es la superficie que ya hablamos en la cápsula anterior, la región comprendida entre los dos segmentos. Tenemos la diagonal, es el segmento que une dos vértices que no son consecutivos entre sí, o sea, no adyacentes. Y tenemos finalmente la altura, que es una recta que está perpendicular a un vértice y va hasta el otro lado opuesto. Es la altura del polígono. Ahora tenemos otros elementos. ¿Cuáles son? Tenemos el centro. Estos elementos son más perceptibles cuando el polígono se encuentra dentro de una circunferencia. El centro no es más que el punto que está equidistante, o sea, a la misma distancia, tanto de los vértices como de cada lado del polígono. Tenemos el radio, que es la distancia que se encuentra desde el centro hasta el borde de la circunferencia o hasta los vértices del polígono que se encuentra dentro de ella. Tenemos el apotema, que es el segmento que va desde el centro del polígono hasta el punto medio de uno de sus lados. Quiere decir que esto forma un ángulo de 90 grados, pues es perpendicular. Y tenemos el ángulo central, que es aquel ángulo que se forma entre dos radios que van a la circunferencia. Hablemos de la clasificación de los polígonos. Se pueden clasificar de tres formas diferentes. Una es según el número de lados. Si tiene 3 lados, se va a llamar triángulo. Si tiene 4 cuadriláteros, 5 pentágonos, 6 hexágonos, 7 heptágonos, 8 octágonos, 9 nonágonos o eniágonos, y así sucesivamente dependiendo de la cantidad de lados que tenga el polígono, se va a llamar. Ahora, podemos clasificar los ángulos según sus ángulos interiores, en polígonos convexos o en polígonos cóncavos. ¿Cuáles son los polígonos convexos? Son aquellos polígonos que todos sus ángulos internos o interiores miden menos de 180 grados. ¿Y cuáles son los polígonos cóncavos? Aquellos polígonos que alguno de sus ángulos internos mide más de 180 grados. Esos son los polígonos cóncavos. Los polígonos se pueden clasificar según sus lados y sus ángulos en dos formas diferentes: en polígonos regulares y en polígonos irregulares. Los polígonos regulares son aquellos cuyos lados y ángulos interiores miden exactamente lo mismo. Y tenemos las figuras o polígonos irregulares. Son aquellos en los cuales los ángulos y los lados no precisamente miden lo mismo. Entonces son irregulares. Hablemos de las diagonales de un polígono regular.
Recordamos que una diagonal es el segmento que va de un vértice a otro que no es consecutivo. Entonces existe una fórmula para calcular cuántas diagonales tiene un polígono regular, que es la que observamos aquí en la pantalla. Dice n por n menos 3 sobre 2 me da la cantidad de diagonales que tiene un polígono, donde n representa el número de lados. Miremos un ejemplo. Acá, miremos este polígono, ¿de cuántos lados? 4. Reemplazamos este 4 aquí donde va n y n y comenzamos desarrollando primero el paréntesis y luego la multiplicación de la siguiente manera. Si el polígono es un cuadrado que tiene 4 lados, a 4 le restamos 3, nos da 1, 1 por 4 son 4 y 4 entre 2 son 2. Por eso el cuadrado tiene 2 diagonales. Hagamos otro ejemplo. Miremos aquí un hexágono, que es un polígono que tiene 6 lados. Reemplazamos el 6 acá donde están las n's y comenzamos por el paréntesis. 6 menos 3 son 3. 3 por 6 son 18. 18 entre 2 me da 9. Por eso un hexágono tiene 9 diagonales. Hagamos un último. Tenemos un heptágono. El heptágono es un polígono que tiene 7 lados. Reemplazamos acá el 7 donde van las n y comenzamos por el paréntesis. 7 menos 3 son 4. 4 por 7 son 28. 28 entre 2, 14. Por tal razón, un polígono de 7 lados tiene 14 diagonales. Y así se puede hacer sucesivamente con los polígonos que queramos. Lo importante es que sean regulares. Ahora, ¿cómo se puede construir un polígono regular utilizando el método general si conocemos el lado? Miremos rápidamente el siguiente video que nos los explica. Primero que todo debemos tener un lado específico. Con ese lado específico necesitamos sacar una mediatriz. ¿Qué es la mediatriz? Es una línea vertical que tiene que pasar por el punto medio de este lado. Se ayuda con el compás de la siguiente manera para hallar dónde podemos hacer la vertical. ¿Qué hacemos? Se realizan dos arcos y donde se halle el punto de corte, por allí debe pasar la línea vertical. En este caso, la línea va a pasar por acá y recuerden que tiene que ser perpendicular. Cuando hablamos de perpendiculares es porque forman un ángulo de 90 grados. Listo. Cuando tengamos esa línea nos vamos al centro donde se hizo el corte y nos ubicamos en alguno de los dos extremos del lado y formamos otro corte. Con ese corte podemos tener la dimensión que necesitamos para hacer un polígono de los lados que queramos. ¿Qué hacemos? Debemos trazar una línea oblicua que sale desde ese punto y luego hacemos unas 6 divisiones con la ayuda del compás. Tienen que medir lo mismo, por eso nos ayudamos con el compás, porque después que hagamos la primera trasladamos el compás al punto de corte y volvemos a hacer la siguiente y hacemos lo mismo procedimiento hasta obtener 6 dimensiones diferentes. Cuando hayamos construido los 6 segmentos, tomamos el último segmento y lo vamos a unir con el punto de corte de acá de la mediatriz. Perfecto. Entonces trazamos rectas paralelas, como se ve en la figura, donde se hizo cada corte de la línea oblicua. A cada uno de estos le hacemos el trazo respectivo. Estos trazos que nos van a ayudar a sacar las dimensiones para poder hacer un polígono de los lados que queramos, teniendo en cuenta de que aquí es el punto 6, luego viene el 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Si quisiéramos hacer polígonos de menos lados, podemos sacar la diagonal desde este punto hacia abajo. Entonces, el ejemplo que se está presentando ahorita es para hacer un heptágono que tiene 7 lados, por eso ubicamos el centro en el punto donde dice 7.
Si quisiéramos sacar uno que tenga 9 lados, colocáramos acá el centro. Entonces, hicimos la circunferencia con el centro aquí hasta el punto A, y luego hacemos la medición nuevamente de la medida del lado y trasladamos ese punto por toda la circunferencia y vamos cortando, como se observa en la figura, con la misma medición del compás. Miren que el compás no se mueve, es con la misma dimensión del compás, vamos moviendo y vamos cortando la circunferencia hasta obtener los lados que necesitamos. Falta un solo corte. Cuando tengamos todos los cortes de la circunferencia, simplemente unimos cada uno de esos puntos con la ayuda de una regla y vamos a obtener el polígono que estábamos buscando, que en este caso era el de 7 lados, porque habíamos ubicado el punto aquí donde decía 0,7. Si usted quiere hacer un polígono de 10, tiene que ubicar el punto aquí y hacer la circunferencia, medir el lado y hacer los puntos de cortes. Ese es el procedimiento, es bastante sencillo, simplemente hay que ponerlo en práctica. Bueno, mis queridos estudiantes, espero les haya gustado esta cápsula educativa. Nos vemos en una próxima ocasión. Bye.